Una alianza entre el PAN y el PRD. Hay quien dice eso es agua y aceite, no se pueden mezclar. Lo único que están buscando es un resultado electoral, el pragmatismo en los números, el pragmatismo en las urnas. Pero hay un plan conjunto de gobierno, es una buena idea. Pueden impulsar a un candidato ciudadano para evitar una imposición del revolucionario institucional o que llegue un gobierno autoritario, como así lo califican algunos, de Andrés Manuel López Obrador. Hoy platicamos sobre las alianzas electorales, particularmente en rumbo al 2018. Sobre el Frente Amplio, comenzamos. Estamos en la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Hoy platicamos sobre el Frente Amplio, esta idea que ha surgido en el PAN y en el PRD para invitar a más sectores de la sociedad y conformar un único frente claramente contra el PRI y también contra Andrés Manuel López Obrador, o para evitar que lleguen estos dos. Es así, Alejandro Sánchez Camacho, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Cero. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, en lo particular y como expresión Izquierda Democrática Nacional, tocamos madera de una alianza con el PAN, y más si hay un candidato orgánico de ese partido. Nosotros no estamos de acuerdo en apoyar un candidato bala, como el exgobernador de Puebla. Moreno Valle. Tampoco estamos dispuestos a apoyar un candidato de los moches, como Ricardo Anaya. Y tampoco estamos dispuestos a apoyar una ex primera dama, como Margarita Zavala. De tal forma que nosotros no estamos de acuerdo con esta convocatoria del Frente Amplio Democrático, porque en el fondo es un traje a la medida para tener una alianza con el Partido Acción Nacional. Y en eso, pues no coincidimos. ¿No coinciden porque se convierten ustedes en un satélite del PAN, en un verde del PAN? Por un lado. Y por otro, porque al Partido Acción Nacional ya lo conocemos como un ejercicio de gobierno federal. De ahí surgió prácticamente la estrategia lamentablemente fracasada contra la inseguridad pública que implementó Felipe Calderón en su sexenio y que ocasionó más de 100,000 muertes en México. Y no solo de grupos criminales, sino incluso personas inocentes. Daños colaterales, le decía Felipe Calderón en su momento. Efectivamente, no podemos compartir una alianza con el Partido Acción Nacional para un gobierno federal, porque precisamente Vicente Fox despilfarró una riqueza nacional producto de los ingresos petroleros. Dime algo, Alejandro, y hacia el otro lado, hacia Morena, la que muchos dicen es la alianza natural. Al menos como expresión, seguimos sosteniendo que lo más adecuado es una alianza con la izquierda electoral de este país. Con Morena. Con el PT, con Movimiento Ciudadano, y convocaríamos a Morena, al licenciado López Obrador en particular, a que reflexionen su actitud y su posición política. No se puede convocar a una alianza electoral con amenazas, como lo hizo en el Estado de México. Con descalificativos, con ultimátum. Se requiere una alianza, una convocatoria que sea respetuosa, de reconocimiento a tu interlocutor, no como la forma como él lo ha hecho. Se debe poner en el centro de la atención por lo menos 3 elementos por qué necesitamos una alianza de la izquierda electoral. El primero, porque hay en la población en general la actitud de estar con el Jesús en la boca ante el tema de inseguridad pública. Tú has difundido oportunamente el caso que se dio en la carretera. Sí, en Puebla. Puebla. Es un ejemplo elocuente Puebla, y lamentable. Y más, no podemos
dejar de ir en unidad a la izquierda, porque hay un ejemplo de un tráiler que se volteó en Tabasco, que llevaba puercos, ganado. Y resulta que los pobladores se llevaban los animales vivos a sus casas y los animales muertos los destazaban para llevarse la carne a su hogar. ¿Esto qué significa? ¿No? Eran cerdos y también caballos, bueno, sí, vacas y cosas así. Es un asunto que hay hambre en la población. Es decir, la economía no garantiza bienestar en las mesas de las familias en México. La izquierda tiene que ir unida porque el ambiente de corrupción nacional lastima a la población de nuestro país. Entre otros elementos más, la ciudadanía quiere dar una oportunidad a la izquierda de este país, porque ya saben cómo gobierna el PRI, ya saben cómo gobierna también el PAN. ¿Qué esperanza tiene la población con la izquierda electoral? Lo dejamos ahí pendiente. Pausa, regresamos. Esto es Punto Cero. Gracias, Alejandro Sánchez Camacho. ¿Por qué hay periodistas que quieren aliarse con el PAN? Ahorita lo platicamos. Seguimos en Punto Cero, platicamos con Alejandro Sánchez Camacho. Antes de irnos a la pausa, Alejandro, te preguntaba por qué hay unos perredistas que quieren aliarse con el Partido de Acción Nacional y ser satélites. ¿Por sobrevivencia? ¿Es porque conviene unirse con alguien que les puede beneficiar económicamente, políticamente? ¿Por qué? ¿Por qué un perredista votaría por Moreno Valle? ¿Por qué un perredista votaría por Margarita o por Ricardo Anaya? Te lo pregunto a ti, que tú ya me dijiste no lo harías, pero que conoces a los que sí lo harían. Pero debo ser franco, desconozco las razones que a ellos los impulsen a poder pensar en votar por algún panista de manera orgánica. En el discurso dan el mensaje, es para derrotar al PRI, pero nosotros decimos, pues el PAN tiene un ejercicio de gobierno federal similar al PRI. Entonces, posiblemente sea pensar en alguna secretaría federal, o en alguna posibilidad de una lista plurinominal. O sea, yo lo desconozco, qué razón tengan. Lo que sí sé con mucha claridad es que no estamos de acuerdo con esa posición. Pero eso al mismo tiempo, Luis, lleva otra opinión dentro del partido. Los que consideran que podemos ir solos, como PRD, con un candidato. Este otro escenario es también una posibilidad que en última instancia tendríamos que reconocer y efectuar y decidir y discutir. Pero tenemos un antecedente muy inmediato, el Estado de México. Fuimos solos. Así lo hicieron. Tuvimos un buen papel, un buen desempeño. Tuvimos 1 millón de votos, 20% de preferencia electoral, pero perdimos. ¿Y quién ganó? El PRI. Y el último escenario, Luis, el que nosotros sostenemos. Insistir en una alianza con la izquierda electoral de este país. En México hay una crisis de sistema de partidos. Y esa crisis de sistema de partido está desalentando la participación ciudadana. Pero también tenemos una crisis en el sistema de autoridades que deben garantizar el proceso electoral. Vi una nota hoy muy interesante de una encuesta KCGA-ISA, donde ya el 53% de la población nacional que van a votar consideran que los comicios para el 2018 no van a ser limpios. 49% considera, no cree en el INE, tampoco en el Tribunal Federal Electoral. Es una gran desconfianza en la credibilidad de las instituciones. Y hay muchas personas que consideran que ha habido fraudes o que se están robando la elección, etcétera. Más cuando las diferencias son tan cortitas. Ante todo este escenario, nos planteas varios. Uno, que vayan como satélite del PAN, o sea, con un candidato orgánico, les dices tú. El otro escenario es que vayan solos, como fueron en el Estado de México. Otro escenario es que busquen una alianza con las izquierdas. En estos escenarios, déjame preguntarte, Alejandro,
¿Están buscando qué? Porque la sobrevivencia es clara, el triunfo se puede ver en algunos. Ir solos no representaría prácticamente una posición de gran dignidad, pero una condena a la derrota. O sea, ves a un perredista que gane en 2018. Sé que eres perredista y me vas a decir que sí, pero seamos francos. Tenemos tela de dónde cortar. Ajá. ¿Cómo quién? Por ejemplo, Silvano Aureoles ha levantado la mano. Ajá. Graco Ramírez. Ya actualmente agarró ya vuelo el compañero Juan Cepeda, es candidato al gobierno del Estado de México. Y también se puede platicar con el doctor Miguel Ángel Mancera. Si bien tenemos tela de dónde cortar, también tenemos que ser objetivos. Es altamente probable que seamos competitivos, que hagamos una buena campaña, pero también es posible que no alcancemos el triunfo. Y al mismo tiempo vamos a facilitar que gane el PRI. Si van divididos. Efectivamente. Ahora, tampoco es claroscuros, negro y blanco. En esta convocatoria del Frente Amplio Democrático, PAN-PRD. aunque la otra expresión al interior del partido dicen que no es para el PAN, que es para todos. Sí, pero si eso fuera cierto, si pusieras a un candidato ciudadano, se lo pregunté en la mañana a Jesús Ortega, pero no quiso decirme. Te lo pregunto a ti de nuevo. A ver, si hay PAN-PRD candidato, o sea, se crea el Frente Amplio, está el coche se llama PAN-PRD y se metió Movimiento Ciudadano, el PT no creo porque ya se va con Morena, ya es claro, pero tienes este coche llamado PAN-PRD, Movimiento Ciudadano y los que jalen. Y es un gran coche. ¿Quién lo va a manejar? ¿Quién va a ser el chofer? Dice Diego Fernández Ceballos y dice Dolores Padierna. Qué cosa tan curiosa, ¿están de acuerdo? Sí. Dolores Padierna y Fernández de Ceballos, que lo ideal en este escenario es que no sea un candidato partidista. ¿A quién verías tú, Alejandro? ¿A alguien ciudadano? ¿Quién? En política hay tiempos para tomar decisiones y también hay tiempos legales que lo permiten. Tenemos que notificar a las instancias electorales nuestra intención de alianzas por ahí de octubre, noviembre. A fines del año tenemos que definir con quién sí vamos y con quién no. Ahí va una ruta legal. Y un tiempo político. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a insistir al interior del PRD en la necesidad de un acuerdo de la izquierda electoral, que no es una necesidad de IDN, tampoco del partido, es una necesidad de la población de este país. Vamos a insistir en eso. Pero también tenemos que dar oportunidad a esta otra visión que hay en el partido de una alianza con el PAN. Nosotros decimos, no vamos a una alianza con el PAN si es un candidato orgánico de ese partido. Sí podemos acompañar una alianza que vaya con una candidatura independiente o ciudadana. ¿Quién puede ser? O perredista, ¿entenderé? Digamos, nosotros quisiéramos que fuera un perredista, pero evidentemente que el PAN tampoco no va a aceptar ¿no? esto. Yo tampoco veo a Margarita, ni a Ricardo, ni a nadie votando por un perredista. ¿Cuál puede ser el punto de coincidencia? Un ciudadano. Una candidatura independiente o ciudadana. Insisto porque... Juan Ramón de la Fuente puede ser una posibilidad. Juan Ramón de la Fuente, perdón la interrupción, Alejandro, es que quiero insistir mucho en este tema porque puede ser un excelente candidato, una muy buena imagen, pero Juan Ramón de la Fuente en conocimiento, en popularidad, en arrastre, en fuerza, si lo comparas con los hoy punteros en encuestas, está bajísimo. Pero ya impulsado por vida militante de los partidos y con una estrategia de posicionamiento, tendríamos que ver qué resultado hay. Pero no sería el único. Está Álvarez y Casa, está el propio Miguel Ángel Mancera, que no es un militante orgánico del PRD, él se ha dicho un candidato independiente o ciudadano. Esta es una oportunidad para explorar esta posibilidad. Y una alianza así, con una candidatura independiente o ciudadana, puede ser competitiva en una elección de tercios. PRI, Morena, ustedes. Así es. Pero estamos hablando de un segundo momento, es decir, agotada la posibilidad de una alianza con Morena. Alejandro, tengo que hacer una pausa. Vamos a una pausa, regresamos y al regreso escuchamos lo que le preguntamos a la gente sobre las alianzas, a ver qué dicen. Es interesante. Seguimos, esto es Punto Cero, Luis Cárdenas, MX, Twitter y Facebook.
Sí, yo creo que sí. No hay muchas alternativas ahorita actualmente. Yo creo que es una posición para poder quitar al PRI del poder. No le voy a ninguno de los dos. Discúlpame, no hay nadie que escoger. Todos siempre van para sus cosas, nada más para hacerse ricos. Vea cuántos gobernadores están que en Guatemala que están y se han robado todo y usted sigue trabajando, sigue luchando y todo y no salimos adelante. Este es un país que tiene todos los recursos que podríamos ser un país de primer mundo, pero desgraciadamente tenemos pura gente ratera en nuestro gobierno. No hay nadie que pueda usted decir, vale la pena. Ninguno. No tienen principios, no tienen moral, no tienen nada. No, no estoy de acuerdo. Porque creo que políticamente sus objetivos son diferentes y creo que primero tendrían que comentar cuáles son los puntos en común, cuáles son las diferencias, para que así pues, se puedan tomar mejores decisiones. Pues no, bueno, es que las alianzas creo que en vez de ayudar a los partidos, creo que le dan la torre, ¿no? Sí. Porque cada partido trae diferentes formas de pensar, ¿no? ¿Cómo ves lo que dice la gente? Están muy enojados, ¿eh? Muchos Sí. están muy enojados con los políticos de todos los colores. Sí, que incluso este sentimiento que es producto de lo que comentamos en una parte de la entrevista, de la crisis en el sistema de partidos en el país. Ojo, no del PRD, de todos, incluido Morena. Y eso ha generado entonces la figura de candidaturas independientes, pero que al pasar el tiempo están decayendo muy lamentable o muy fácilmente. Tan solo en el proceso electoral del 4 de junio, fíjate qué interesante, candidatos independientes en el 2017, de 328 cargos que se eligieron, se registraron 124, menos de la mitad de independientes. Y de esos solamente triunfaron 3, que fueron municipios en Veracruz. La expectativa de gobierno que generó Nuevo León, el Bronco, se está desboronando. Con el tema de los independientes y con su pelea con la prensa y con el hecho de que dice el Bronco que no le pueden cuestionar, como Trump. Correcto. Aunque hay que reconocer que hay otras figuras independientes que traen otro impulso, que sí van siendo reconocidas por la población. Entonces, ¿qué se requiere? Que los partidos políticos reflexionemos esta opinión de la gente, que ya no tienen confianza en la clase política, que nos vinculan con corrupción, que nos vinculan incluso hasta con organizaciones de conductas antisociales. Entonces, esta modificación tiene que hacerla los partidos políticos desde su ejercicio de gobierno, dar señales de transparencia, dar señales de buenos programas sociales. Déjame preguntártelo desde la perspectiva de la corriente que representas en el PRD y como perredista y también de izquierda, o de una de las tantas izquierdas de México, ¿qué opinión tendrías de que fuera un candidato empresario, por ejemplo? De que en este Frente Amplio hubiera un candidato empresario. No estamos peleados a muerte con el sector empresarial. Hay algunos sectores donde sí tenemos ciertas diferencias, porque se enriquecen a espaldas o de la corrupción o de la mayoría de la población. Pero sí hay otros empresarios donde podemos explorar alguno que tuviera el perfil. Y el interés. Y el interés, pero sobre todo la posibilidad de sacar al país de la profunda crisis política, social y económica en la que nos encontramos. Y no sé si llamarle también hasta moral. Hay un desánimo, hay un desaliento en la mayoría de la población, sobre todo los jóvenes, que no ven una oportunidad de educación, que no ven un país de oportunidad de empleo. Finalmente, Alejandro Sánchez Camacho, déjame preguntarte, y ya en la neta, en el escenario real, digo, se han planteado cosas interesantes, planteas esta idea de un consejo de notables, ¿por qué no un Juan Ramón de la Fuente, apoyado por el PAN y por el PRD? Pues está padre, pero ya en la neta, o sea, ¿qué ves ya así real? Yo también, se me hacen buenas ideas algunas, pero no creo que eso vaya a pasar. ¿Tú qué ves? Así en lo real, ¿qué crees que pase? ¿Cuál El peor escenario, que cada quien se repliegue eso es lo que a ves. su vida partidaria. Eso es lo que ves.
y ¿Qué va a pasar? y que PAN diga, no podemos ir con un independiente, menos con un perredista, debe ser alguien de nosotros. Si están de acuerdo y si no, pues no. Que el PRD, nuestra posición sea, pues con el PAN no vamos porque traen un orgánico y con eso no podemos participar. No, y no pueden. Y que Morena trae una actitud, decíamos, de soberbia y hasta cierto punto de sectarismo. Esperemos que modifiquen esa actitud. Hay tiempo para ello. Y en esas condiciones, ¿qué va a pasar? Todos replegados. ¿Qué va a pasar? Es altamente probable que alguno de estos gane. No tiene qué. Así es. Pero es más probable que entonces el PRI conserve la presidencia de la República, o por lo menos le estamos facilitando el camino para que el PRI triunfe en la presidencia de la República. En ese escenario, ¿a quién le facilitas más el camino, al PRI o a Morena? Un dato. En la estructura electoral, el PRI en el Estado de México prácticamente completó el 100% de sus representantes de casilla. Morena estuvo en el 70-80%. Eso cuenta mucho. Tiene más posibilidad. Es decir, por la estructura de partido. Y número dos. Lo sabes, porque eres secretario de Acción Política y de Elecciones, también has estado ahí. O sea, sí, pero además, pero también por lo que significa el ejercicio del poder, del servicio público. Y el PRI se va, como lo hizo en el Estado de México, con toda la carne al asador. Por eso, ¿qué es lo más recomendable? Evitar que el PRI nos haga fraude, nos compre votos, use los programas sociales, use a los servidores públicos para ir a promover a sus candidatos. ¿Cómo podemos evitar ese avasallamiento? Nosotros sostenemos con la unidad de la izquierda electoral de este país. Es matemático y también político, Luis. Sí, es matemático. Si en el Estado de México nos juntamos, no, bueno, 50%, hubieran arrasado. No, hubieran arrasado. Contra ¿Y ustedes no veían mal a Delfina? ¿O sí? Si hubiera sido la candidata, no la hubieran visto mal. Hacemos un procedimiento respetuoso. Pero la onda es que, o sea, que no les digan, es esta, porque el observador dice que es esta y se calla. ¿no? Pero es que entonces, si no vas con nosotros, eres un palero, eres el traidor. Sistema. Bueno, ¿y por qué en Tlaxcala, en las elecciones recientes, la candidata del PRD arriba de la de la Morena, Palafox, y ahí Andrés nunca declinó con Palafox para apoyar a Lorena Cuellar? Sí, claro. Hubiéramos ganado. Nosotros no les dijimos que eran traidores o paleros. O en el caso de Oaxaca es igual, o Zacatecas. Ahí está el tema. Alejandro Sánchez Camacho, se nos acaba el tiempo. Sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Punto Cero. Gracias, Alejandro. ¿Te seguimos Twitter? Sí, no tengo. Bueno, sí. Ahí te buscamos en Google. Gracias, Alejandro. Ahí en Face. Alejandro Sánchez Camacho. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana tempranito, bien tempranito, desde las 6 de la mañana, en la primera emisión de Noticias MBS. Pásela muy bien, descanse, bye bye.